Profesor Oscar Héctor Quintabani, buenas tardes, bienvenido a Blog Deportivo, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, un gusto estar con todos ustedes, gracias. Lo llamamos porque de cierta manera sentimos una obligación de ser solidarios con lo que pasó en las últimas horas a la gente del Deportes Quindío, que fueron literalmente emboscados, agredidos. Fue un momento muy difícil, profesor Quintabani, sí. Javier, vos sabés que las agresiones siempre son de traición, agresiones que no tienen nada que ver, el atropello. Realmente llevamos 3 días, ¿sí? Por hacer referencia al día que veníamos regresando de Cali, jugar con Atlético. Ya cuando estábamos llegando a Armenia, en la recta bastante oscura, pues tuvimos una lluvia de adoquines, ¿no? Una locura. Y después tenemos que vivir este problema que me tocó a mí, de que vengan a la casa de uno, vengan como 20, 30 tipos a amedrantar, a ponerte grafitis, a amenazarte de muerte, sin importarle nada. A mí me dio hasta pena con la organización, con la gente de bien, gente tranquila, que tenga que soportar este tipo de atropellos, porque no hay motivo. No. La pasión no puede ser motivo, y yo no puedo confundir que es el iniciativa. Esa es una minoría que tiene intereses creados, manipulados, y bueno, pero no es nada agradable sentirse maltratado. Profe, ¿las autoridades han dado con los responsables de estas agresiones a los que ustedes han sido sometidos en los últimos días o no? ¿Qué dicen las autoridades al respecto? Ahora las autoridades apenas ocurrió el hecho, inmediatamente llegaron el cuadrante, llegó el teniente coronel, se pusieron a disposición, me pusieron inmediatamente a mí escoltas, fuimos a la fiscalía al día siguiente a hacer la denuncia, porque hay que denunciarlos, no, por más que sea, tiene que, no puede dejar de lado este hecho, y este hecho trae como contraprestación, digo yo, lo que empezó diciendo Javier, somos gente del fútbol y tenemos que estar unidos, esto no puede pasar, esto no puede ser, esto lo tenemos que erradicar, esto lo tenemos que voltear. El país está patas arriba, no hay autoridad, no hay nada, nadie tiene respeto por nada, y no lo podemos. Es decir, usted hoy en día está andando con escolta. Sí, esta mañana fui a la mañana con escoltas, incluso tenemos escolta en la federación, cierto, que fueron a apoyar al grupo. Yo salí con escolta de mi casa por la duda, porque yo sé que son una minoría que son tan cobardes que están escondidos, nunca van a salir. Fuimos, como entrenamos, vos conocés la federación, el predio de la federación, estamos retirados, estamos en campo abierto, y bueno, hacia allá incluso no estamos utilizando buses, utilizamos otro medio, ¿cierto?, para poder ir a trabajar y no tener ningún tipo de inconveniente con la ayuda de la policía. Sí. ¿Usted cree que esto viene producto de temas de fútbol, resultado, o de temas de intereses de la malquerencia hacia el dueño del equipo? Acá hay una serie de cosas distorsionadas que las han querido volver verdad, con esas frases dichas, mal dichas, y que la vuelven verdad con el tiempo, ¿cierto? Y lógicamente uno entiende la cosa. Venimos de 3 partidos, saquemos el partido que jugamos ayer, que empatamos 0-0, fue un empate lógico con Llanero, estuvo dentro de la realidad del juego, podríamos haber hecho un gol nosotros, 1-0, 1-1, fue un partido que se dio así. Lo que pasa es que los últimos 3 partidos, nosotros en el minuto 93, 94, hemos perdido 6 puntos, porque los íbamos ganando nosotros, íbamos 2-1 con Atlético, y en el último minuto, ya en reposición, se puso 2-2 y perdió 2 puntos. El partido anterior con RCA, con San Andrés, se perdió 2 puntos. El partido con Soacha se perdió 2 puntos entre el minuto 90 y 96. Y yo estaba escuchando recién, Javier, ustedes, con el tema del gol del arquero. Sí. ¿Cierto? Fíjate, Javier, que
ustedes pueden tener más facilidad de hacer estadísticas y cosas. ¿Cuántos goles están haciendo en el fútbol internacional después del minuto 90? Una cantidad. Hoy ganó el Real Madrid en el 94. 90 más 4, claro. Claro, y tiene un componente, si vos mirás. Después del Mundial, sí que tuvimos, me parece bien lo que se hizo, dar 8 o 10 minutos, porque a veces no es el juego, sino a veces los mismos jugadores se encargan de acumular tiempo. Y los árbitros se sienten más seguros después de lo que pasó el Mundial, de dicen 6, 8, 10, no tienen problema. ¿Cierto? ¿Qué ocurre? El que gana se respira un poquito más, toma un poquito más de precaución. Y el que pierde dice, sí, perder 1-0, 2-0, es lo mismo. ¿Qué pasó ayer en el partido que ustedes estaban hablando recién de Atlético Lazio? Y estamos hablando de fútbol de primer nivel, no estamos hablando de tipo un torneo de la B o la A de Colombia, no, estamos hablando de algo del techo, ¿no? Y pasan esas cosas, ¿cierto? Y se llaman cosas inmediatas que te atenden de morir, el minuto y quien les hace el gol. Pero fue producto de eso. Yo te digo que si el partido va en el minuto 74, el arquero no va a cabeza. El arquero no va. Me dijeron, ya, perder por 1-0, 2-0 me da lo mismo. Y allá se fueron. Y entra en juego un tema emocional en el jugador, en el que quiere conservar el resultado. Y el otro está al revés, emocionalmente más superado, ¿sí? más tirado a esa posibilidad. Entonces, si les pasa a estos equipos y nos pasó a nosotros, uno lo acepta, uno sí sale muy muy enojado si perdés esos 2 puntos, porque son 6 puntos los que perdimos en 3 partidos, que te tendría que ver con 21 puntos de tercero prácticamente en el grupo. Entonces puede haber efectos, decir, no, que vamos a encontrar el presidente, no, que vamos a encontrar el fulano de tal, no, que vamos a encontrar el técnico, y lo solucionan de esa manera. ¿Y de qué forma? De la que saben, de vandalismo. Sí. Sí, es real. Sí, aquí haciendo, mientras usted hablaba, yo cerraba los ojos, profesor Quintabani, y me imaginaba ese mismo gol te lo hacen en los primeros 5 minutos y tu equipo hace un gran esfuerzo por empatar, termina el partido igual perdiendo y la gente dice, pero se les vio el esfuerzo. Pero la última sensación que queda cuando te empatan en el último minuto, pierdes. Perdimos. Claro. Y entonces Mirá, Javier, es un tema emocional, es cierto lo que usted dice, emocional, claro. Mirá, me decía, yo era muy jugador y yo tendría 18, 19 años, y en el plantel de River, en primera, yo compartía, por ejemplo, como un jugador como el Zurdo López, ¿no? Y el Zurdo López te decía, nene, lo que pasa en el último momento es lo que queda en la retira de los ojos y en el recuerdo de todos. Y tiene razón, lo que pasa al final queda ahí, lo demás pasa de agache. Sí. Entonces, hay componentes, pero que no justifican para nada el tema. Y lo otro es que, eso de la rueda de prensa decía, mira, si hay inconformismo, se lo ha dicho algún hincha algún día, de estos loquitos que aparecen, ¿por qué no llenan el estadio? Nosotros jugamos siempre estadio de 800 personas, 700 personas, con bandera, puteando, todo hace 3 años que es lo mismo, y el ascenso le sirvió. ¿Cierto? Hay otro tipo de componentes. Entonces digo, ¿por qué no van? Llenen el estadio. Entonces nos sentimos agradados, nos sentimos alentados, y si hacemos mal las cosas, pues nos sentiremos criticados. Pero no pueden ir 800 a adueñarse un estadio y lo único que saben hacer es insultar, agredir. Acá nos han agredido a nosotros 4 o 5 jugadores, les han robado los celulares, los implementos, todo. Entonces, ¿cuál es el componente? ¿Cuál es la proporción? No, eso es bandidaje. El país está pata arriba, no hay autoridad. No, eso es bandidaje. Cuando van y se te meten a una concentración o a un campo de entrenamiento para robarte el celular, robarte los zapatos, robarte tus pertenencias, la cadena. Entonces sí, eso es bandidaje. Eso no son hinchas. No, eso es un bandidaje y sobre eso tiene que haber una responsabilidad de las autoridades. Claro, Javier, yo creo que la violencia no se puede justificar de ninguna manera. Pero, profe, yo sí quiero hacer énfasis en que Armenia es una buena plaza y el equipo cuando ha estado bien lo han acompañado.
Cuando el equipo estuvo en la A, tuvo de los mejores promedios de asistencia en esos 6 meses que fueron anecdóticos. Yo lo que le quiero preguntar, profe, es en 3 años y medio que lleva usted en la institución, Hernando Ángel verdaderamente le ha permitido y tener las garantías para articular un proyecto que termine con el ascenso, porque es que también el hincha, que es muy bueno, porque el hincha de Armenia, el hincha del Quindío es un Está hincha hablando el inocente. Representante de la tierra. Muchacho. Considera que ya lleva 10 años en la segunda división y todavía no se ve nada. Y han pasado grandes entrenadores como el profesor Quintabani. Claro. Pero todavía no se logra el objetivo y la gente ya se desespera, Claro. ¿no? Se empieza a desesperar. No, a ver, vamos por partes. Nosotros hace, creo que 8 o 10 meses ascendimos, ¿cierto? Y un torneo corto que iba a durar 4 meses y que prevalecía el promedio. O sea, yo tuve que tomar el promedio del último que se fue al descenso. ¿Cuál era la verdad el reglamento de eso? Bueno, en una competencia, yo digo, bueno, Javier, hagamos con 3, 4 compañeros de la radio, vamos a hacer una carrera de 100 metros porque más no podemos. ¿Sí? Y el que llega último, llega último. El que llegó primero le va a decir, no, te tenés que ir atrás, sos último por el promedio. No, absurdo. Y esto del promedio tiene historia. El promedio me tocó a mí jugarlo en Argentino Junior como jugador. Son deformaciones que a veces no son nada justas con lo del fútbol. Entonces, si yo quedé 15 o 16 en el torneo, ¿qué hizo el 17, el 18, el 19 y el 20? Se quedaron en primero y no me tuve que ir. Sí. ¿Verdad? Es absurdo. No, es que esa fue, Oscar, esa fue una medida que se montó en Argentina y que se copió en otras partes para que no desciendan los grandes. Exactamente, lo que dice Juan Claro. de Buenos Aires. Para proteger al grande. Exactamente, sí. Claro, Oscar lo sabe perfectamente. A partir del descenso de San Lorenzo en el 81, el primer grande que se fue, ahí se asustaron todos y metieron los promedios porque venían otros grandes atrás. Y de hecho pasó con Racing. Exactamente, y no sé buscar que así es un poquito más atrás la fecha. ¿Sí? Yo jugaba y me acuerdo que teníamos que jugar los últimos 5 o 6 con el tema del promedio, y no era un partido, era un manicomio, entrábamos todos con la cabeza. No, es verdad, es verdad. Y de hecho todavía está en actividad el promedio, Oscar. O sea, claro. Arsenal de Sarandí hoy está descendiendo por promedio, no por tabla anual. Están tratando de minimizarlo y de sacarlo. Lo que pasa es que los clubes grandes siguen viendo en la Argentina una protección el tema de los promedios. Siempre lo tuvo que asumir en la historia similar a River. ¿Cuándo vas a decir que River estuvo en la B? Ay, Dios, ¿te acordás cuando se fue a la B? Sí, 2011. Fue San Lorenzo, y se fueron casi todos, y con protección y sin protección se fueron, chao. Si vos haces las cosas mal 2 o 3 años seguidos, el promedio es malo, y si en 2 o 3 años no repuntas un equipo, pues seguramente que vas a tener muchos vacíos y te pueden llevar a malos resultados. Sí. Ese es el tema. Sí, Entonces, por eso te digo, él en Quindío hace 8 y no pasó nada. Sí, no pasó nada. Se disfrutó el primer día, ascendimos, y después chao, hasta luego. Entonces yo le digo a la gente, vayan al fútbol, vayan, lleguen al estadio, si lo quieren tanto. Lo que pasa es que la gente no va, porque hay esos grupos dan miedo. Y la gente prefiere decir, no, más bien le echamos la culpa al presidente, que algún día montaron una mentira y lo volvieron verdadera. Yo llevo casi 3 años acá, vine por 1 año, 2, ahora llevo 3. Aquí, este equipo no le debe un peso a nadie. Tienen las oficinas magníficas. En las oficinas son toda gente profesionales. En los arriendos no se le debe a ninguna inmobiliaria un centavo. Nosotros viajamos en avión siempre, a excepción de los trayectos cortos, y vamos a hoteles 5 estrellas. Ahora que estuvimos en Cali, por ejemplo, estuvimos en el Hilton. O sea, el tratamiento que le dan es de primera. Lo demás es una serie de cosas que le quisieron volver verdad y no es cierto. Profe, pero no articulan equipos para ascender. Porque eso es una realidad también, profe, ¿no? Perdón, no te escuché. No articulan proyectos o equipos con jugadores importantes verdaderamente como para pensar en un ascenso, como lo hace el Cúcuta, como en su momento lo han hecho otros equipos en segunda división. Mira, justamente, es muy buena la polémica esta pregunta. Mira, si hacemos un comparativo con todos los equipos, y se lo hice a los jugadores el otro día, para que sientan más autoestima. En este momento la autoestima es importante.
Lo reuní y le digo, bueno, ¿vos dónde jugaste? ¿Sí? Y resulta que te nombran 3, 4 equipos. ¿Sí? Han estado en primera. Jugadores que tienen formación en Selección Colombia, que han jugado sub-23, sub-21. Jugadores que han jugado Copa Sudamericana. Jugadores... Entonces, digo, si yo hago un comparativo de todos ustedes, yo veo que hay muchos equipos. Por ejemplo, Soacha, con todo el respeto, no se empató acá un partido. Y Soacha tiene todos muchachos jóvenes, porque muchos clubes del AVE solamente tienen jóvenes, ¿cierto? Porque están pensando en otra cosa, que es promocionar y vender a algún jugador. Hay otro equipo como Cúcuta, como Portugal, como el Real Cartagena, que están buscando otra cosa. Pero el equipo tiene jugadores con hoja de vida. Entonces no es tan cierto. Por eso te digo, hay frases que las toman y las quieren volver verdad sin analizarlo. Bueno, el tema inicial, hemos llegado a todas estas conclusiones porque contribuyan a entender qué es lo que está pasando en la ciudad de Armenia. Pero la conclusión definitivamente es que los vándalos se apoderaron del fútbol. Cualquiera que sea el proyecto deportivo, los vándalos se apoderaron del fútbol. Lo único bueno que debe tener Quintabani es que ya no son 800, sino 801, 802 con los 2 guardaespaldas. Que va a tener, va a mejorar por lo menos, el promedio de asistencia va a mejorar en 2 personas. Pero ese tema, porque es que lo acaba de decir Alexis Márquez, y acaba de clamorosamente decir, por favor déjennos trabajar, no nos griten, no nos puteen más, no nos agredan, que los jugadores necesitan es que los respalde la tribuna, y eso se está convirtiendo en un vicio en muchos estadios se copia a lo largo de Colombia el mismo... Sí, el modelo se repite, y a esto hay que ponerle freno de alguna manera, Sí, Javier, y esta forma, esta polémica, la charla que tenemos de interés y solidaridad de ustedes, a uno los fortalece, ¿cierto? Y es lo que tenemos que hacer, porque nosotros somos todo el fútbol, o sea, nosotros somos protagonistas y ustedes son un eslabón, ¿cierto? Entonces no podemos permitir, tenemos que sanearlo, tenemos que mejorarlo. Tenemos que hacer cosas mejores. Exíjanos para que también seamos mejores nosotros. Pero la cosa no va por ese lado, Javier. Sí. Y tengamos en cuenta que tenemos medio el país pata para arriba donde no hay autoridad. Total. Entonces también se lo complica. Total. Pues, profe Quintabani, un abrazo, nuestra solidaridad, y se la puede hacer extensiva, por favor, a los jugadores. Si la puede hacer extensiva, le agradeceríamos infinitamente, porque todos hacemos parte del mismo tema. Claro que sí, claro. Exactamente. Claro que sí. Una pregunta final, ¿ya vendió las acciones del Pereira o no? Bueno, no, estamos en eso. ¿Sí? Porque yo hablaba con con don Álvaro esta semana pasada sobre el tema. Una deuda, una creencia que con el correr del tiempo, de forma mágica, se volvió en acciones. O sea, esa plata nunca la viste, sí. Y en este momento las acciones de uno no van a ser mayoritarias, las tiene otra persona. Entonces estamos conversando sobre esa posibilidad. Yo creo que las acciones las debe tener quien la debe tener, ¿no? Nosotros que somos trabajadores tenemos una deuda que nos la comisión, que igualmente, como es una palabra de hoy, es la acción. Ya, esperemos que llegue a buen término con la gente del Pereira y que pueda recuperar parte de ese dinero que con sudor en la frente se ganó dirigiendo al Deportivo Pereira y que quedó embolatado. Un abrazo, profe. Seguro que sí. Gracias, Javier. A todos un abrazo muy amable por la solidaridad y la llamada.